El libro de Urantia. Documento 107. El origen y la naturaleza de los ajustadores del pensamiento. Mensajero solitario. 107.01. 1176.1. Aunque el Padre Universal reside personalmente en el paraíso, en el centro mismo de los universos, también está realmente presente en los mundos del espacio en la mente de sus innumerables hijos del tiempo, ya que vive dentro de ellos bajo la forma de los monitores de misterio. El Padre Eterno es el que se encuentra más lejos de sus hijos mortales planetarios, y es al mismo tiempo el que está más íntimamente asociado con ellos. 107.02. 1176.2. Los ajustadores son la realidad del amor del Padre, encarnado en el alma de los hombres, son la verdadera promesa de la carrera eterna del hombre, encarcelada dentro de la mente mortal, son la esencia de la personalidad finalitaria, perfeccionada del hombre, que éste puede saborear de antemano en el tiempo a medida que domina progresivamente la técnica divina de lograr vivir la voluntad del Padre, paso a paso, a través de la ascensión de un universo tras otro, hasta que alcanza realmente la presencia divina de su Padre paradisíaco. 107.03. 1176.3. Dios, después de ordenarle al hombre que sea perfecto como él mismo es, perfecto, ha descendido en forma de ajustador para convertirse en el asociado experiencial del hombre a fin de lograr el destino celestial que ha sido así ordenado. El fragmento de Dios que reside en la mente del hombre es la garantía absoluta e incalificada de que el hombre puede encontrar al Padre Universal en asociación con este ajustador divino, el cual salió de Dios para encontrar al hombre y hacer de él su hijo incluso durante sus días en la carne. 107.04. 1176.4. Cualquier mortal que ha visto a un Hijo Creador ha visto al Padre Universal, y aquel que está habitado por un ajustador divino está habitado por el Padre paradisíaco. Todo mortal que sigue, consciente o inconscientemente, las directrices de su ajustador interior, vive de acuerdo con la voluntad de Dios. La conciencia de la presencia del ajustador es la conciencia de la presencia de Dios. La fusión eterna del ajustador con el alma evolutiva del hombre es la experiencia objetiva de la unión eterna con Dios en calidad de asociado universal de la deidad. 107.05. 1176.5. El ajustador es el que crea, dentro del hombre, ese anhelo insaciable y ese ansia incesante de ser semejante a Dios, de alcanzar el paraíso, y, ahí, delante de la persona real de la deidad, de adorar a la fuente infinita de este don divino. El ajustador es la presencia viviente que conecta realmente al Hijo mortal con su Padre paradisíaco y la acerca cada vez más al Padre. El ajustador es para nosotros aquello que nivela de manera compensatoria la enorme tensión universal creada por la distancia que separa al hombre de Dios, y por el grado de parcialidad del hombre en contraste con la universalidad del Padre Eterno. 107.06. 1176.6. El ajustador es una esencia absoluta de un ser infinito, encarcelada en la mente de una criatura finita que, dependiendo de la elección de dicho mortal, puede consumar finalmente esta unión temporal entre Dios y el hombre y hacer verdaderamente real una nueva clase de ser para un servicio universal sin fin. El ajustador es la realidad universal divina que convierte en un hecho la verdad de que Dios es el Padre del hombre. El ajustador es la brújula cósmica infalible del hombre, que orienta siempre e infaliblemente el alma hacia Dios. 107.07. 1177.1. En los mundos evolutivos, las criaturas volitivas atraviesan tres etapas generales de desarrollo del ser, desde la llegada del ajustador hasta el pleno desarrollo relativo, alrededor de los 20 años de edad en Urantia. Los monitores se denominan a veces cambiadores del pensamiento. Desde este momento hasta que se alcanza la edad del juicio, hacia los 40 años, los monitores de misterio se llaman ajustadores del pensamiento. Desde que se alcanza el juicio hasta la liberación de la carne, a menudo se les califica de controladores del pensamiento. Estas tres fases de la vida mortal no tienen ninguna relación con las tres etapas del progreso de los ajustadores en la duplicación de la mente y en la evolución del alma. 1. El origen de los ajustadores del pensamiento. 107.1.1. 1177.2. Puesto que los ajustadores del pensamiento forman parte de la esencia de la deidad original, nadie puede atreverse a disertar con autoridad sobre su naturaleza y origen. Yo solo puedo comunicar las tradiciones de Salvington y las creencias de Ubersa, solo puedo explicar cómo consideramos a estos monitores de misterio y a sus entidades asociadas en todo el gran universo. 107.1.2. 1177.3. Aunque circulan opiniones diversas sobre la manera en que se conceden los ajustadores del pensamiento, no existen tales diferencias en lo que se refiere a su origen. Todos están de acuerdo en que proceden directamente del Padre Universal, la fuente centro primera. No son seres creados, son entidades fragmentadas que representan la presencia de hecho del Dios infinito.
Al igual que sus numerosos asociados no revelados, los ajustadores son de una divinidad pura y sin mezcla, partes incalificadas y no atenuadas de la deidad, son de Dios y, en la medida en que podemos discernirlo, son Dios. 107.1.3. 1177.4. En cuanto al momento en que empiezan su existencia separada fuera de la absolutidad de la fuente centro primera, no lo sabemos, y tampoco conocemos su número. Sabemos muy poco sobre sus carreras hasta que llegan a los planetas del tiempo para residir en las mentes humanas, pero desde ese momento en adelante, estamos más o menos familiarizados con su progresión cósmica hasta, e incluyendo, la culminación de su destino trino, es decir, la obtención de la personalidad mediante la fusión con un ascendente mortal, la obtención de la personalidad por mandato del Padre Universal, o la liberación de los ajustadores del pensamiento de sus tareas conocidas. 107.1.4. 1177.5. Aunque no lo sabemos, suponemos que los ajustadores son continuamente individualizados a medida que se amplía el universo y que crece el número de candidatos destinados a fusionar con un ajustador. Pero también es igualmente posible que cometamos un error al intentar atribuir una magnitud numérica a los ajustadores. Al igual que Dios mismo, estos fragmentos de su naturaleza insondable pueden ser existencialmente infinitos. 107.1.5. 1177.6. La técnica del origen de los ajustadores del pensamiento es una de las funciones no reveladas del Padre Universal. Tenemos todas las razones para creer que ninguno de los otros asociados absolutos de la fuente centro primera tiene nada que ver con la producción de los fragmentos del Padre. Los ajustadores son simple y eternamente unos dones divinos, son de Dios, proceden de Dios y son semejantes a Dios. 107.1.6. 1177.7. En sus relaciones con las criaturas con las que fusionan, revelan un amor celestial y un ministerio espiritual que confirman profundamente la declaración de que Dios es espíritu. Pero además de este ministerio trascendente, hay muchas cosas que tienen lugar y que nunca se han revelado a los mortales de Urantia. Tampoco comprendemos por completo qué sucede, realmente cuando el Padre Universal da algo de sí mismo para que forme parte de la personalidad de una criatura temporal. La progresión ascendente de los finalitarios del paraíso tampoco ha revelado todavía todas las posibilidades inherentes a esta asociación celestial entre el hombre y Dios. A fin de cuentas, los fragmentos del Padre deben ser un don del Dios absoluto a aquellas criaturas cuyo destino abarca la posibilidad de alcanzar a Dios como absoluto. 107.1.7. 1178.1. Al igual que el Padre Universal fragmenta su deidad prepersonal, el Espíritu Infinito individualiza porciones de su espíritu premental para que residan y fusionen realmente con las almas evolutivas de los mortales supervivientes de la serie que fusiona con el Espíritu. Pero la naturaleza del Hijo Eterno no se puede fragmentar así. El espíritu del Hijo original es o bien difuso o diferenciadamente personal. Las criaturas fusionadas con el Hijo están unidas a los dones individualizados del espíritu de los hijos creadores del Hijo Eterno. 2. Clasificación de los ajustadores. 107.2.1. 1178.2. Los ajustadores son individualizados como entidades vírgenes, y todos están destinados a convertirse en monitores, liberados, fusionados o personalizados. Tenemos entendido que existen 7 órdenes de ajustadores del pensamiento, aunque no comprendemos del todo estas divisiones. A menudo nos referimos a estas diferentes órdenes como sigue: 107.2.2. 1178.3. 1. Los ajustadores vírgenes, aquellos que sirven durante su misión inicial en la mente de los candidatos evolutivos a la supervivencia eterna. La naturaleza divina de los monitores de misterio es eternamente uniforme. Su naturaleza experiencial también es uniforme cuando salen por primera vez de Divinington. Su diferenciación experiencial posterior es el resultado de su experiencia efectiva en el ministerio universal. 107.2.3. 1178.4. 2. Los ajustadores avanzados, aquellos que han servido durante uno o más periodos con las criaturas volitivas en los mundos donde la fusión final tiene lugar entre la identidad de la criatura temporal y una porción individualizada del espíritu de la manifestación en el universo local de la fuente centro tercera. 107.2.4. 1178.5. 3. Los ajustadores supremos, aquellos monitores que han servido en la aventura del tiempo en los mundos evolutivos, pero cuyos asociados humanos han rechazado por alguna razón la supervivencia eterna, y aquellos monitores que han sido destinados posteriormente a otras aventuras en otros mortales y en otros mundos evolutivos. Un ajustador supremo no es más divino que un monitor virgen, pero ha tenido más experiencia y puede hacer cosas en la mente humana que un ajustador menos experimentado no podría hacer. 107.2.5. 1178.6.
4. Los ajustadores, desaparecidos. Aquí se produce una laguna en nuestros esfuerzos por seguir la carrera de los monitores de misterio. Existe una cuarta fase de servicio sobre la que no estamos seguros. Los Melquisedecs enseñan que los ajustadores de la cuarta fase están realizando misiones independientes, deambulando por el universo de universos. Los mensajeros solitarios tienden a creer que están unidos a la fuente centro primera, disfrutando de un período de asociación reconfortante con el Padre mismo. Y es totalmente posible que un ajustador pueda estar deambulando por el universo maestro, y estar simultáneamente unido al Padre omnipresente. 107.2.6. 1178.7. 5. Los ajustadores liberados, los monitores de misterio que han sido liberados eternamente del servicio temporal para con los mortales de las esferas en evolución. No sabemos el tipo de actividad que desempeñan. 107.2.7. 1179.1. 6. Los ajustadores fusionados, los finalitarios, aquellos que se han vuelto una sola cosa con las criaturas ascendentes de los superuniversos, los asociados para la eternidad de los ascendentes temporales del cuerpo paradisiaco de la finalidad. Los ajustadores del pensamiento fusionan generalmente con los mortales ascendentes del tiempo, y son registrados a su entrada y a su salida de Ascendington con estos mortales supervivientes, siguen el camino de los seres ascendentes. Después de fusionar con un alma ascendente evolutiva, parece que el ajustador se traslada del nivel existencial absoluto del universo al nivel experiencial finito de la asociación funcional con una personalidad ascendente. Aunque conserva todo el carácter de la naturaleza existencial divina, un ajustador fusionado se une indisolublemente a la carrera ascendente de un mortal superviviente. 107.2.8. 1179.2. 7. Los ajustadores personalizados, aquellos que han servido con los hijos paradisiacos encarnados, así como muchos otros que han conseguido distinguirse de manera excepcional durante su estancia en un mortal, pero cuyos sujetos han rechazado la supervivencia. Tenemos razones para creer que estos ajustadores son personalizados por recomendación de los ancianos de los días del superuniverso donde han estado asignados. 107.2.9. 1179.3. Estos misteriosos fragmentos de Dios pueden ser clasificados de muchas maneras, según su tarea en el universo, según el grado de su éxito residiendo en un mortal individual, o incluso según la ascendencia racial del candidato mortal a la fusión.